Y como decíamos que entonces esto se trata de aprender a conocerse uno mismo y entonces también en eso aprender este camino de iniciación, de despertar tu conciencia, bueno, por la vía que lo quieras llamar, de acuerdo a la manera que más vibres con eso, pues ahora vamos a dar paso a la siguiente conferencia que va a estar a cargo de Paulo Cifuentes, que justamente, si de algo nos va a estar hablando él es de qué es realmente conocerse a sí mismo. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas Hola, tardes. hola Cristian, buenos días. Hola Lili, hola Luis. Aquí con todas las ganas para atravesar este nuevo desafío, atravesar este borde acá. Bueno, entonces para eso, estos próximos 40 minutos son tu espacio en donde desarrollarlo, donde, como decíamos, es el momento de que con todo lo que vamos viendo llega esa pregunta entonces, ¿no? ¿Qué es realmente conocerse a sí mismo? Así que bueno, está en tus palabras ahora transmitirnos tu experiencia. Muchas gracias y nos vemos en un ratito. Muchas gracias Cristian por la oportunidad, así que iniciemos esta charla. Bueno, como anticipaba Cristian, esta charla la titulo, ¿qué es realmente conocerse a sí mismo? Bueno, yo soy Pablo Cifuentes, participo en la escuela de Cristian Ceballos, en la escuela ética, y también soy el conductor del programa Prometeo Desencadenado, que se transmite en Radio Ceres, que también agradecemos a Radio Ceres que está transmitiendo este congreso. Y bueno, este programa se transmite todos los domingos a las 20 horas de Argentina y Chile, 17 horas de México y 0 horas de España. Bien, bueno, y también agradecer a la Caja de Pandora también que transmite este congreso. Bueno, introduciendo ya eh, el tema de conocerse a sí mismo. Bueno, en la búsqueda de respuestas existenciales, de por qué en el mundo hay ciertas cosas posibles y otras cosas imposibles, ya sea en el mundo o cosas posibles y imposibles para mí, nos encontramos con mucha información sobre teorías de conspiración, misterios y alternativas para crecer espiritualmente. O sea, hay mucha información que uno empieza a encontrar cuando se empieza a hacer estas preguntas existenciales. ¿Qué está pasando en el mundo? Las cosas acá no están bien. ¿Por qué hacemos las cosas de esta forma? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? Mi razón de existir, etcétera. Entonces, cuando uno hace esta búsqueda, uno de los temas recurrentes que se menciona y que se menciona como algo necesario, es el conócete a ti mismo, o el conocerse a sí mismo. Y bueno, y todas las formas de decir esta frase y todo lo relacionado con la búsqueda interna, el viaje interior y todo eso que te dice que hay algo adentro en ti donde están las respuestas. Y también se habla mucho de este tema de que conocerse a sí mismo es una vía para la iluminación, el despertar de conciencia, salir de la Matrix, vivir una vida mejor, el despertar, encontrar la verdad, etcétera. Bueno, y en este punto quiero un poco argumentar por qué se habla tanto del conocerse a sí mismo y qué es la vía para todas estas cosas que te menciono. Aquí tengo varias citas muy interesantes que recopilé, que son citas de distintos autores en distintas épocas de la historia de la humanidad y en distintos lugares, que todas hablan de este tema de conocerse a sí mismo. Por ejemplo, esta cita que dice, conocerse a sí mismo es iluminación. Esto lo dijo Lao Tse. Otra cita, tu mirada se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera sueña. Aquel que mira hacia adentro despierta. Esto lo dijo Carl Jung. Otra cita, el conocimiento de uno mismo es el primer paso para toda sabiduría. Esto lo dijo Aristóteles. Otra cita, para poder expandir la conciencia, uno tiene que conocerse a sí mismo. Esto lo dijo Icha. Otra cita muy interesante también. Cuando una máquina se conoce a sí misma, ya deja de ser máquina. Esto lo dijo Gurdjieff, en el contexto de que para él todos los seres humanos somos máquinas, o sea, somos seres que tienen mucho automatismo. Entonces, conocerse a sí mismo ya te liberaría de todo eso. Otra cita. La mejor sabiduría que existe es conocerse a sí mismo. Esto lo dijo Galileo Galilei. Otra cita. Conocerte a ti mismo es conocerlo todo, colmarlo todo, realizarlo todo. Esto lo dijo Ocho. Otra cita que es un poquito más larga, así que voy a tomar un poquito de agua.
Sin conocerse a uno mismo, no hay posibilidad real de investigar qué es lo verdadero, lo que tiene significación, cuáles son los justos valores en la vida. Si uno no se conoce a sí mismo, no puede ir más allá de las ilusiones proyectadas por la propia mente. Esto lo dijo Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Otra cita que también es larga, que estaba puesta en una inscripción que está en el templo de Apolo en el monte Parnaso, en Grecia, que dice así: te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, y si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras la excelencia de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Bueno, esa frase está buenísima, o sea, te muestra que si te conoces a ti mismo, conocerás al universo. O sea, y aquí empiezan a ver, bueno, ya se puede ver que el tema de conocerse a sí mismo es algo muy importante, porque ya grandes personalidades lo dijeron. Entonces aquí, ya viendo ya la importancia de que es conocerse a sí mismo, surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es realmente conocerse a sí mismo? ¿De qué me sirve conocerme a mí mismo? ¿Cómo conocerse a sí mismo en la práctica? ¿Qué hacer para conocerse a sí mismo? Bueno, todas esas preguntas serán abordadas en esta presentación que estoy realizando. Bueno, en esta presentación te voy a presentar un camino para hacer posible eso que en tu vida resulta imposible, y esto a través de conocerse a sí mismo. Entonces, ganar el dinero que quieres, tener la relación de pareja que quieres, tener la salud y peso que quieres, viajar a los lugares que quieres, tener el despertar espiritual que quieres, todo eso se puede lograr conociéndote a ti mismo. Y lo más importante de todo, en esta presentación te voy a revelar cómo conocerse a sí mismo con ejemplos prácticos y en qué consiste realmente conocerse a sí mismo, que es el título de esta charla. Bueno, y para conocerte a ti mismo no tienes que necesariamente hacer meditación, yoga, ejercicio de respiración, alguna dieta especial, no tienes que irte a vivir a la montaña, no tienes que sentarte en una plaza a mirar las plantitas, no tienes que dejar de ver televisión, etcétera. O sea, hay muchos caminos para llegar a conocerse a sí mismo, pero hay algo que es vital para conocerse a sí mismo. Y en realidad lo que necesitas para conocerte a ti mismo es mucho, mucho más difícil de las cosas que te he mencionado. Entonces, eso va a ser lo que vamos a abordar y eso es lo que te voy a revelar en esta charla. Bueno, entonces, ya entrando en tema, ya me presento un poco más, de una manera más extensa. Yo, como te decía, soy Pablo Cifuentes. Hace alrededor de 5 años logré armar un negocio en internet que me dejaba mucho tiempo libre, que me dejaba mucho tiempo para pensar, muchos tiempos vacíos. Entonces ahí empezaron mis cuestionamientos, ahí empecé a cuestionarme el sentido de la vida, porque en un principio yo decía, ya quiero tener este negocio para tener mucho tiempo libre, pero ya después tenía el tiempo libre y ya no sabía qué hacer con el tiempo libre, empecé a cuestionarme todo, me empecé a preguntar la razón de mi existencia, etcétera. Entonces fue en ese tiempo cuando empecé a leer y ver muchos videos de compilación. Entonces, hace 5 años atrás creo que me habré visto absolutamente todos los videos de conspiraciones, teorías de conspiración que existían en ese tiempo. O sea, pregúntame una conspiración, creo que las conozco todas, conozco la conspiración de la conspiración, etcétera. Entonces, en esta investigación fui derivando lentamente a temas espirituales. Me encontré con Ocho, que en ese tiempo me fascinó. Leí muchos libros de Ocho. eh, Luego encontré a Gurdjieff. eh, También leí harto de Gurdjieff. Entré en una escuela del Cuarto Camino de Gurdjieff aquí en Chile. Estuve alrededor de 2 años. Luego de eso, y un poco paralelamente a eso, conocí la enseñanza de José Luis París. Estuve en su escuela alrededor de 2 años y medio. Y también ahora, ya más recientemente, he estado alrededor de un año más o menos en la escuela de Cristian Ceballos. Vuelvo a agradecerle esta grandiosa oportunidad de poder ser parte de este congreso de talento y práctica hermética. Entonces,
aquí fui haciendo mi recorrido, sobre todo este año más reciente fue donde realmente tuve mi despertar, porque empecé a ver realmente en la práctica todos estos temas que ahora te voy a presentar. Bueno, ya entremos en materia. ¿Qué es realmente conocerse a sí mismo? Entonces, en esta parte ya de la charla te voy a revelar qué es lo que no consideras que no consideras. Te voy a revelar algo que no notas. Algo que no estabas dándote cuenta que no estabas dándote cuenta. Algo que no sabías que no sabías. Básicamente era como una incompetencia inconsciente. Entonces, ya para definir un poco lo que es el conocerse a sí mismo, bueno, conocerse a sí mismo es un camino espiritual, pero requiere totalmente que camines en lo material, porque en esta experiencia, estar aquí en lo físico, hacer cosas en la vida, eso te va dando las señales para ir conociéndote a ti mismo. Entonces, eso lo vamos a ir abordando ahora. Entonces, el primer paso para conocerse a sí mismo es uno de los pasos más difíciles para el ser humano, que muy pocos dan. Y claro, este es el paso que te mencionaba que no consideramos, que es el reconocerse en falta, reconocer que tenemos una falla. Ese es el paso fundamental para conocerse a sí mismo, reconocer que algo dentro de nosotros está fallando. ¿Por qué te digo esto? Porque lo normal en el ser humano es sentirse completo, sentir que cuando tiene un problema, cuando no le resultan las cosas, o la culpa es de los demás, o la culpa es de la situación, del contexto en general, o la culpa es porque está esperando algo que ocurra para poder lograr lo que quiere. Entonces, cuando una persona no encuentra el trabajo, no tiene la relación de pareja que quiere, no tiene el físico que quiere, eh, siempre piensa que el problema está afuera. Incluso cuando piensas que el despertar espiritual que deseas no lo consigues, también incluso en ese sentido también piensas que el problema está afuera. Entonces aquí tengo varios ejemplos al respecto. Por ejemplo, frases típicas que uno menciona es: los políticos son los culpables porque no encuentro trabajo. En el lugar de donde vivo hay pocas mujeres, por eso no encuentro novio. No puedo hacer ejercicios porque mis hijos me ocupan mucho tiempo, o no puedo hacer las cosas que quiero porque mis hijos me ocupan mucho tiempo. Mi negocio no funciona por las condiciones de la economía. No puedo hacer las cosas que quiero por culpa de mi marido o por culpa de mi esposa. Hay un poder, y aquí, claro, aquí empieza a haber un tema que incluso uno piensa que hay un despertar en este tema, pero incluso en esto se empieza a jugar esta trampa del psiquismo, esto de no creer que tenemos fallas. Que, por ejemplo, hay un poder tras las sombras que con los alimentos, las vacunas, me impiden expandir mi conciencia. Entonces, aquí el factor común de todo esto es que evaden la responsabilidad. Entonces, el primer paso para conocerse a sí mismo es eso, conocerse que uno está en falta. Y claro, yo te lo digo también habiendo conocido muchos temas de conspiraciones, o sea, yo no estoy diciendo que eso no sea verdad, pero aquí está el no reconocerse a sí mismo. Entonces, está el tema de que, claro, no tengo mi despertar de conciencia, no accedo a la sabiduría que yo deseo porque están los masones, están los reptilianos, los jesuitas, los sionistas, etcétera, que me impiden lograr eso, que me están haciendo una trampa, me impiden lograr lo que yo quiero. Entonces, como te decía, lo normal es esto, es hacer que la culpa, colocar la culpa de que tú no logras lo que quieres afuera, en la situación, en algún otro de tu vida cotidiana, o incluso esperar que cambie el mundo para lograr lo que quieres en la vida. También es muy común esto de antes del 21 de diciembre del 2012, esperar que llegue el 2012 porque así voy a poder expandir mi conciencia y voy a tener la vida que yo quiero. O esperar, ahora se ha ido modificando eso, esperar que lleguen los días de oscuridad, o esperar que llegue el planeta Nibiru. Ya empiezan a haber muchas teorías, incluso está esa teoría también de la Tercera Guerra Mundial, esperar que pase eso, estar atento a qué está pasando, ahí voy a lanzar mi negocio, voy a lanzar mi proyecto, porque se puede ir abajo la economía, etcétera. Esperando. Esa es una de las cosas que ocurre. También esto de que va a cambiar, va a caer el dólar y vamos a caer en el patrón oro, también esperar que ocurra eso. Entonces, todo eso te va mostrando que uno no se reconoce en falta.
Entonces, lo primero que debes reconocer en este camino espiritual, de conocerse a sí mismo, es que tienes una falla. Y esa falla es la que te impide conseguir lo que quieres. Ir más allá de lo que pasa a las personas en general. O sea, este es el paso, porque todas las personas en general no se reconocen en fallas, se sienten completas. Entonces, descubrir esa falla que tienes tú en tu interior es dar un paso ya más allá de la masa. Entonces, esta falla particular es interna y particular en cada uno. Cada uno tiene una falla particular. Y esa falla que tienes en tu interior se refleja afuera. Bueno, ya que estamos en un congreso de eh, talentos y prácticas herméticas, una de las leyes herméticas, que es la ley de correspondencia, que te dice como es arriba es abajo, te está mostrando que todo lo que te pasa adentro, o sea, todo lo que te pasa afuera es un reflejo de lo que está dentro. Entonces, toda tu vida cotidiana es un reflejo de lo que tienes en tu interior. Y aquí hay una cita muy buena que ilustra todo lo que estoy mencionando, que esta cita dice así, y la dijo Tales de Mileto, dijo: lo más difícil del mundo es conocerse a uno mismo, y lo más fácil, hablar mal de los demás. Entonces ahí te va ilustrando cuál es la lógica de este tema. Entonces, eso es lo que tienes que entender, que tú tienes una falla y que tienes que eh, ir bloqueando esa falla, claro, y es todo un camino conocer esa falla. Entonces ya para poner esto más en la práctica, que es lo que te anticipé al principio, aquí te voy a dar varios ejemplos de formas de falla. Por ejemplo, gritar. Entonces, cuando justo estás logrando algo, justo se está concretando algo que tú quieres, te pones a gritar y estropeas todo. Otro ejemplo de falla que uno tiene, una falla interna, enojarse. En toda situación ya estoy a punto de lograr lo que quiero, eh, estoy con mi pareja, va todo bien, pero me enojo, pierdo el control y se estropea todo. Otra forma de falla, quedárselo de inicio un proyecto y si me quedo simplemente en iniciar un proyecto que yo quería hacer. Entonces, ¿qué pasa? Me excuso, aquí vuelve lo mismo, me excuso por la situación, por la culpa de otro, o estoy esperando que cambie cierta situación para poder hacer mi negocio. Entonces, al final, nunca lo haces. Muy relacionado con eso, ya también mencionado, otra falla, el esperar. Otra falla también muy común que puedes tener, te recuerdo, es una falla particular en cada uno. Claro, podemos tener todas estas fallas, pero hay una particular que más se expresa en cada uno. Otra falla es no valorarse, o sea, no valorar lo que uno tiene. Por ejemplo, una persona va a buscar un trabajo y no se valora lo suficiente, no valora lo que tiene. Entonces, no consigue el trabajo porque no se sabe vender. Otra falla, alardear, estar en una situación donde dice, yo puedo hacer esto, esto, otro, pero a la hora de hacerlo no lo logra y queda en una situación incómoda. Otro tipo de falla, dudar. Otro tipo de falla, inseguridad. Otro tipo de falla, timidez. Otra falla que particularmente es la que más me predomina a mí, que es el esconderme, esconderse. Entonces, vas viendo que es la falla en la que te está impidiendo lograr lo que tú quieres, crecer espiritualmente, entender lo que no entiendes y vivir la vida plena que deseas. Bueno, ¿y cómo se forma esta falla? Bueno, ya se ha ido anticipando en charlas anteriores. Esta falla se forma en tus primeros años de tu vida, tus primeros 7 a 10 años de tu vida, cuando se forma tu psiquismo. Esto es el resultado de las creencias de tus padres, la creencia de la sociedad en que vives, los mitos que dictan los mitos que dictan tu cultura, porque todas estas creencias que vas teniendo van siendo ordenadas a través de mitos. Por ejemplo, ya para que entiendas este día, claro, mito se entiende como algo falso, esa es como la significación común, pero la palabra mito significa relato. Entonces, muchas veces se habla de que las palabras generan realidad, y básicamente los mitos son esos relatos que circulan en el inconsciente colectivo, circulan en la colectividad, son los relatos que te van marcando pautas de comportamiento que uno empieza a actuar sin darse cuenta. Por ejemplo, un mito, claro, y este tema de los mitos lo abordamos en el programa de Radio Prometeo Desencadenado. Por ejemplo, un mito, el mito de la Cenicienta, el mito de, esto ocurre en mujeres y hombres. Veámoslo en el caso de una mujer. En el caso de una mujer, tiene una vida, mi vida
tengo muchos obstáculos, aquí estoy en la casa haciendo las cosas, tengo que trabajar mucho, cuidar a mi hijo, pero va a llegar el día que va a llegar mi príncipe azul y me va a salvar y me va a sacar de esta situación. Entonces muchas veces se actúa ese mito. Y otra vez el tema de esperar, el esperar que alguien llegue y te salve de la situación. Otro ejemplo, este tema del mito de la Cenicienta incluso se expresa en los hombres. ¿De qué manera? Por ejemplo, un hombre en su trabajo, que llega a la hora, trabaja puntual, hace mucho por su empresa, está muy comprometido en la empresa que trabaja, entonces él piensa su adentro. Bueno, yo trabajo mucho, yo hago muchas cosas por la empresa, soy mucho más comprometido con la empresa que los demás compañeros, así que va a llegar el día que va a llegar el mandamás de la empresa o mi jefe va a llegar, va a reconocer este esfuerzo de años de trabajo y me va a ascender y me va a valorar todo el trabajo que he hecho en todos estos años. Entonces, otra vez, el mito de la Cenicienta. Esperar que venga tu príncipe azul, en este caso disfrazado de un jefe, que te salve y te saque de esa situación de obstáculos que estás teniendo. Entonces, ya vas viendo cómo se va formando ese psiquismo a través de las creencias de tu familia, de la sociedad y a través de los mitos. Entonces ya saben, ya te diste cuenta de que existe una falla. Entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo conocerse a sí mismo? O sea, ¿qué es lo necesario para conocerse a sí mismo? Y claro, esto lo voy a abordar ahora y también te voy a hablar de qué es lo necesario para conocerse a sí mismo y bloquear esa falla, porque al bloquear esa falla vas a empezar a lograr esas cosas que antes te parecían imposibles. Entonces, ¿cómo conocerse a sí mismo? Entonces aquí algo interesante, algo que te enseña el hermetismo, que en la misma pregunta está la respuesta. Y en este caso se cumple a cabalidad esto, porque en la pregunta, ¿cómo conocerse a sí mismo? Está la respuesta de cómo conocerse a sí mismo. Porque siempre te dicen conocerse a sí mismo, o conócete a ti mismo, pero no te dicen conócete a ti, conocerse a sí. Entonces ahí te vas dando cuenta que la clave de conocerse a sí mismo está en la palabra mismo. Entonces, aquí te vas dando cuenta de que la clave para conocerse a sí mismo es ver que en toda situación de la vida siempre actuamos lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo primero para conocerse a sí mismo y encontrar esta falla que te está impidiendo lograr lo que tú quieres? Es hacer este análisis, ver que en todas las situaciones de tu vida siempre estás actuando lo mismo, porque ese psiquismo se actúa en toda el área de tu vida, ese mismo psiquismo. Entonces te vas dando cuenta que no tienes muchos problemas, simplemente tienes un problema que es interno, y al lograr solucionar ese problema interno, empiezan a solucionarse todos tus problemas en lo externo. Un ejemplo de esto, para ya ponerlo ya en algo práctico. Ok, una persona dice, ya, ok, voy a hacer este análisis, entonces voy a ver qué actúa en todas las situaciones. Bueno, aquí también lo que puedes hacer es ver en todas las situaciones de que fallaste o que no lograste algo, ¿qué fue lo mismo que se jugó en esas diferentes situaciones? ¿Qué fue el factor en común? Entonces una persona se empieza a preguntar, ok, ¿y cuál es el factor en común que se me jugó en todas estas situaciones donde no logré lo que quise? Entonces la persona empieza a pensar, claro, esta vez cuando estaba con esta chica que quería conquistar, me enojé y se fue todo al carajo. O estaba aquí en una situación en este proyecto, en mi trabajo, y me enojé con unos compañeros, eso hizo que un compañero hablara mal de mí y eso hizo que finalmente me despidiera. Entonces, entonces el factor es común es me enojo. Entonces, ahí ya empiezas a ver ya lo que es tu falla. Entonces, mi falla es me enojo, en este ejemplo. Entonces, aquí es cuando ya empiezas a ver cosas que los demás no ven. Entonces, ya esto ya es lo hermético, empiezas a ver lo que otros no ven, escuchar lo que otros no escuchan. O sea, ya este es un ejemplo concreto de expandir la conciencia, es darse cuenta de que todo lo que te pasa afuera en el mundo es una expresión de lo que está adentro y todo lo que está afuera son formas de lo mismo. Entonces, aquí hablé de una persona que vio que su falla era que se enoja. Entonces, todas las áreas de su vida donde se enojó simplemente representan formas en donde se expresó ese enojo. Entonces, esto es muy interesante porque esto ya es ver la matrix, ver que lo que ve en tu alrededor son formas de lo mismo. Entonces,
te das cuenta que hay algo estructural en ti, que si das respuesta a eso que es estructural en ti, vas a lograr lo que quieres. O sea, aquí es cuando descubres que siempre es lo mismo, realmente te vas dando cuenta de que, esta realidad te está dando las claves de cómo despertar la conciencia. Entonces, si vas más allá, si vas profundizando en esto, como te vas dando cuenta que todo lo que te pasa afuera es el terreno de las formas, te vas dando cuenta, ya siguiendo, conociéndote a ti mismo, ya conociste que tu falla estructural era el enojo, quizás después te das cuenta de que, que ese enojo en realidad era una forma de una falla más profunda. Entonces te vas dando cuenta que quizás ese enojo era una forma de otra falla más estructural. O al revés, quizás te das cuenta de que ese enojo se te manifiesta de distintas formas. Entonces, este ya es camino interior. Esto es realmente conocerse a sí mismo, ir viendo qué cosas van determinando tu vida. Entonces, aquí te vas dando cuenta, hay un ejemplo muy bueno que da Cristian Ceballos en uno de sus videos programas, que la vida es como una trotadora o como de esas bicicletas estáticas. Y tú crees que pedaleas, pero siempre a tu alrededor siempre está lo mismo, no estás avanzando. ¿Por qué? Porque estás siempre tratando de dar respuesta a las situaciones de tu vida, pero lo que se te está plasmando en la vida son formas de lo mismo que está en tu interior, que es esta falla que te mencioné. Entonces, aquí en este punto es importante hablar de que haga este análisis de tu vida, que vayas viendo qué es lo mismo en tu vida, qué es lo mismo que se reproduce en tu vida y que te está impidiendo te está impidiendo lograr lo que tú quieres. Entonces, haz este análisis y no importa que estés inseguro de que, puede que sea el enojo, pero no estoy muy seguro. No importa, si encontraste algo, el primer paso que tienes que hacer es encontrar eso, encontrar algo que sea algo como falla en ti, y de inmediato empezar a bloquear eso en todas las situaciones de tu vida. En todas las situaciones de tu vida, bloquear esa falla. ¿Y qué va a pasar? Si esa falla era la falla correcta, esa era la falla que realmente es la que te está determinando en tu interior, entonces si le estabas bloqueando, tu vida va a empezar a mejorar. Entonces, si ves que tu vida mejora a bloquear eso, estabas en buen camino, estás en buen camino. Y si ves que tu vida no mejora al bloquear esa falla que tú creías que era tu falla, entonces sigue buscando, sigue buscando. Y en el hecho de estar bloqueando esa falla, te va a ir dando más información de cuál realmente es tu falla. Entonces, este es tu camino, es ser muy consciente de lo que pasa a tu alrededor. O sea, básicamente lo que decía una de las citas, conócete a ti mismo y conoce al universo. Eso también funciona también a la inversa. Entonces, conoce lo que te pasa alrededor, conoce tu universo y te conocerás a ti mismo. Bueno, entonces ya entrando ya a la tercera parte de esta charla, ya vimos en el inicio, te presenté el tema, te presenté la importancia de conocerse a sí mismo. En la segunda parte ya te hablé qué era eso que no notabas que no notabas, qué era eso que no nos damos cuenta, que es ser consciente que tenemos una falla. Y bueno, ¿cómo bloquear esta falla? ¿Cómo bloquear, claro, que esto ya también es parte de este mismo tema, cómo bloquear tu falla? Porque si ya la conoces, aquí ya te doy varios consejos, varios tips para lograr bloquear esta falla. Entonces, uno de los tips buenísimos es ten una meta a lograr. ¿Por qué? Porque si tienes una meta a lograr, vas a ver de forma más clara cómo surge tu falla. Entonces, ponte una meta a lograr y ojalá sea una meta alta para así ir viendo cómo se manifiesta tu falla y ir conociendo a ti mismo. Y otro tip muy relacionado a esto, ponte una meta muy alta. ¿Por qué?
ponte una meta, ya sea si tú solamente te dedicas a trabajar y a ver a tu familia, ponte una meta, no sé, hacer una página web, hacer alguna actividad, algún hobby, hacer algún deporte, y en esa actividad ponte una meta alta a lograr. Porque ¿qué pasa cuando haces esto? Tu psiquismo, ese que manifiesta la falla, al ver que le estás colocando una meta muy alta, va a hacer que todo su psiquismo se concentre en esa meta alta que estás logrando. Entonces, de alguna forma, haces que ese psiquismo vaya hacia eso y te deja camino libre en tu pareja, en tu trabajo y en todas las áreas ya más cotidianas. Entonces, esa es una buena estrategia para bloquear tu falla y para que no te sabotee en tu vida cotidiana. Colocarte una meta alta, cosa que esa falla vaya hacia allá y todas tus otras áreas de tu vida queden un poquito más tranquilas. Otra forma de bloquear la falla es divide y vencerás. O sea, esto se refiere a ten muchas áreas en tu vida. Porque lo común, las frases típicas de personas dicen, ok, yo ahora solo me voy a enfocar en mi trabajo. O no tengo tiempo para una relación de pareja, solo voy a enfocarme en mi trabajo. O solo voy a enfocarme en esto. Y ya no voy a, y como que se piensa comúnmente, ya, voy a dedicar solo tiempo a esto porque así voy a poder lograrlo. Y esa forma de abordar el tema es una forma totalmente incorrecta, porque ¿qué pasa si, incluso a mí me ocurrió años atrás, solamente me enfoqué en mi negocio, solo me enfoqué en eso, en estar aquí, en estar en el computador, trabajar en eso, en mi negocio en internet? ¿Y qué pasó? Que como tienes, básicamente se transforma en que solo tienes un área de tu vida, en qué parte ese psiquismo, esa falla se va a presentar con mayor fuerza. Justo en esa área donde tú le das más importancia. Entonces, justo los problemas van a estar en la área donde tú tienes más puesta la ficha. Entonces, eso es lo peor. Entonces, lo que se recomienda aquí, lo que te recomiendo para que esta falla no te sabotee y logres lo que tú quieres, es tener muchas áreas en tu vida. O sea, si solamente te estás enfocando en tu trabajo y en tu familia, entra alguna otra actividad, entra en alguna actividad de enseñanza, como participar ahora en este congreso. Eh, bueno, las posibilidades son infinitas, o sea, puedes tener hobbies, pasatiempos, proyectos nuevos, proyectos con amigos, actividades sociales, etcétera. Ten muchas áreas de tu vida, porque ¿qué logras al tener muchas áreas de tu vida, dedicarte a muchas cosas en tu vida? Hace que ese psiquismo que te hace ir a caer en falla, ese psiquismo va a tener que repartirse en muchas áreas. Entonces, en ninguna área te va a golpear con fuerza, como lo haría en el caso contrario que te dije, que solo te enfocaste en un área y ahí surgieron todos los problemas. Y eso fue lo que me pasó a mí. Solamente me enfoqué en mi negocio, de ahí pues surgieron con fuerza todos los problemas. De hecho, fue un tiempo que me estaba yendo muy mal en los negocios, que fue realmente terrible. Por suerte logré sortear esos obstáculos, pero porque me fui dando cuenta ya de toda esta investigación que iba haciendo, de que estaba en el camino incorrecto haciendo eso. Entonces, eso es lo que te recomiendo para ir bloqueando esas fallas, así como dos tips en el tiempo que ya nos queda, que es tener una meta alta que lograr, cosa que tu psiquismo solo vaya a eso y tus áreas de tu vida cotidiana estén un poco más tranquilas y no te sabotee, en este caso el enojo, por ejemplo, un ejemplo de falla que mencionamos al principio, y lo otro de muchas áreas en tu vida, también para lo mismo. Y aquí también puede haber la típica respuesta, la típica pregunta que te pueden decir, ok, es que yo no puedo tener muchas áreas en mi vida porque no tengo tiempo. Entonces esa es la respuesta común, porque en esta vida, se cayó algo, porque ahí cayó la ficha, porque en esta vida tan agitada nos quejamos mucho que no tenemos tiempo. Es que no tengo tiempo, por eso no puedo agregar más áreas en mi vida, no puedo agregar más actividades. Entonces, aquí lo que te digo es, dirígete a tener más áreas en tu vida, porque la enseñanza hermética te enseña que mientras más cosas haces, más tiempo tienes. Este es un tema que me hizo abrir los ojos Cristian, que me enseñó este tema de que mientras más cosas haces, más tiempo vas a tener. O sea, es algo impresionante. Así que no pienses que no vas a tener tiempo, sino que organízate bien y dirígete con un esfuerzo de tu parte en hacer más cosas.
Bien, entonces aquí ya entramos ya a la recta final de esta charla, quedaron muchas cosas en el tintero. Entonces, ya haciendo lo que ya te dije, ya logras un crecimiento. Pero es muy fácil porque salir de la masa, salir a reconocerte que tienes una falla, bloquear esa falla, te va a llevar a un estado de diferencia, diferenciarte de los demás. Pero ¿qué pasa? Que el psiquismo no soporta la diferencia. Entonces, ¿qué es lo común que pasa? Es que tú te vas a volver a reintegrar a la masa. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tu falla, tu problema es que quieres hacer dieta y tu problema es que no tienes disciplina. Entonces, soy indisciplinado. Entonces voy a poner disciplina en mi vida. Siempre voy a estar disciplinado. Voy a bloquear la indisciplina en mí. Entonces, ¿qué pasa? Ya tienes la disciplina, pero es lo común. Estás en un asado familiar y tú estás preocupado de tu dieta, comiendo poco, pero van a estar ahí tus amigos, te van a decir, ya, pero no hagas esa dieta. Te van a empezar a tratar de llevar de nuevo a tu estado anterior. Te van a decir, ya, pero no hagas dieta, tómate un trago, toma un poco de vino, come más carne, está rica. Entonces ahí uno va a estar, ya, bueno, voy a comer más. Entonces eso es lo que pasa, que cuando uno hace una diferencia, logra identificar una falla y la bloquea, le da respuesta, hace una diferencia y lo normal es reintegrarte. Por eso hay que sostener esa diferencia. Bueno, y para sostener esa diferencia te recomiendo cuatro alternativas para que sostengas la diferencia y te mantengas pensando en este tema, te mantengas dirigiéndote a conocerte a ti mismo. Las cuatro alternativas. La primera alternativa que te recomiendo es nuestro programa de radio Prometeo Desencadenado, donde semana a semana vemos los mitos que van dictando nuestra realidad. Entonces, de esta manera, este programa te lo recomiendo, está buenísimo y es gratuito. Está buenísimo este programa, así que al escucharlo toda la semana, realmente vas a estar alerta en bloquear tu falla, vas a estar viendo, te vamos a ir dando otras herramientas para ir viendo esta matrix, este terreno de las formas, que en este caso es a través de los mitos. Otra alternativa que te recomiendo para sostener este crecimiento es el video documental Mi Viaje Interior, historias reales de magia cotidiana. En este documental te mostramos experiencias de cómo bloquear tu falla con historias reales. De hecho, en ese documental participo yo, participa Cristian Ceballos, participan otros compañeros de camino. Este fue un viaje que hicimos a Oaxaca, México, en donde develamos claves ocultas del origen oculto del ser humano, y estuvimos todos los días bloqueando las fallas, haciendo este trabajo interior que te estoy recomendando. Entonces, si quieres ver experiencias, ejemplos de cómo conocerse a sí mismo, te recomiendo este video documental, Mi Viaje Interior, historias reales de magia cotidiana. Bueno, y para tener más información sobre todas estas herramientas, escríbeme un mail a conferencia@tupropiocamino.org. Bueno, otra alternativa que te recomiendo es la conferencia que va a realizar en Chile Cristian Ceballos, que se llama El origen oculto del ser humano. O sea, para conocerte a ti mismo, tienes que conocer tu origen. O sea, es un tema clave de conocerse a sí mismo, es el origen oculto del ser humano, que va a ser la conferencia que va a hacer Cristian Ceballos en Santiago de Chile. Bueno, esta es una alternativa para la gente que está en Chile. Esto va a ser en Santiago de Chile el 18 de abril, el sábado 18 de abril, o sea, falta muy poco. Así que si quieres saber más sobre esta conferencia, te recomiendo que entres a la página elorigenocultodelserhumano.com o me escribas un correo. Bueno, y una cuarta alternativa, ya llegando justo al tiempo ya de conferencia, ya sería una alternativa más implicativa, ya sería una alternativa de donde ya tú participas activamente, que es un grupo de lectura. Es una actividad que voy a coordinar yo con los compañeros del programa Prometeo Desencadenado, donde ya vamos a ver más en detalle el tema de cómo conocerse a través de los mitos, o sea, cómo ver la vida cotidiana a través de los mitos. Entonces esta es una actividad que va a ser semana a semana, donde interactuamos directamente, así que también te la recomiendo, y si tienes interés en alguna de estas cuatro alternativas que te recomiendo para sostener este crecimiento que conseguirás al aplicar esto que te estoy recomendando, envíame un correo a conferencia@tupropiocamino.org. Bueno, esa es mi
mi charla, les agradezco haber escuchado y no sé si habrá alguna duda, consulta. Bueno, Paulo, te agradezco muchísimo que hayas compartido entonces esta experiencia, además que te hayas expuesto en este borde, ¿no? Porque antes Juan Antonio, amigo en común, ¿no? Nos decía, bueno, ¿desde dónde hacemos lo que hacemos? Pues a veces también hacer una conferencia implica hacer algo más para quien la está ejecutando, digamos, ¿no? Eso también es parte de aprender a conocerse a sí mismo, ponerte a prueba en lo práctico, en la vida cotidiana, ponerte desafíos, quizás primero más pequeños y luego los vas aumentando el nivel de dificultad, pero que realmente te permitan entonces conocerte. Porque la única manera de conocerte a ti mismo es cuando llegas al borde de tus capacidades y límites, entendiendo que esas capacidades y esos límites son los que dentro de tus programaciones están anotados. Solamente cuando llegues a ese borde y a ese límite, tendrás que dar una respuesta y te conocerás. Porque lo único que tienes por delante es el vacío, y lo que tienes por atrás es lo mismo de siempre. Está en vos elegir, volver a lo mismo de siempre, esa zona de confort, como se la conoce, o trascender hacia ese vacío, donde lo único que te queda es conocerte a vos mismo, porque ahí todo lo que hay por hacer de tu parte es crear. Así que de mi parte, Paulo, te doy las gracias entonces por haber participado de este evento, de este congreso.